nuestra gratitud por la presencia de todos ustedes. Nosotros en este tipo de encuentros lo que solemos es compartir informaciones. Básicamente, desde una cierta óptica, esta sería la tarea, este sería el trabajo, compartir informaciones. Aunque en realidad eso involucra algunos aspectos más profundos que lo que es meramente informativo. Pero inicialmente podríamos decir que esa es la tarea, compartir informaciones. Y hay quien nos pregunta si es lo mismo mirar nuestras charlas o conferencias por internet o venir a verlo personalmente, venir a verlo en persona. ¿Es energéticamente diferente? En realidad no hay nada en la existencia que sea igual en términos energéticos. Quiere decir, cuando algo está sostenido por un procedimiento diferente, tiene una energía diferente. Hay un patrón vibratorio que es diferente. Entonces nosotros no podríamos declarar que es lo mismo participar de un encuentro como este que nosotros ahora estamos conformando que ver la grabación o la filmación de este encuentro. Es realmente diferente. No es lo mismo subirse a un simulador de vuelo que estar volando. Y un poco estos encuentros tienen una energía interior que los respalda, que los asiste, que va fluyendo a lo largo del encuentro. Parte de esa energía queda ahí, donde en este momento la cámara está colocando su ángulo hacia nosotros, queda ahí grabado. Parte de esa energía queda grabada. Parte de la energía de esas informaciones queda presente en el mensaje que registra la cámara o el grabador. Pero indudablemente, aquellos que pudieron dar pasos y vencer una cantidad interesante, porque eso lo tenemos que ver con claridad, vencer una cantidad interesante de escollos y dificultades que hicieron que pudieran estar en esa silla sentados. Porque ustedes mismos pueden confirmarlo si es necesario, levantar la mano y decir a mí me pasó. La mayoría ha tenido algún impedimento. Hubo algo que se cruzó en el camino, hubo algo que no quería permitir que llegaran. Y esto es lo que ocurre en estos tiempos tan particulares del planeta cuando un conjunto de personas se reúne en nombre de la búsqueda de la verdad. No la verdad que les voy a entregar, sino la verdad que juntos vamos a intentar sintonizar, cada uno en su propio centro de conciencia, cada uno en su núcleo interno de conciencia. Entonces, esta es una ocasión muy particular. Esto es una especie de celebración, es una ceremonia. Estamos celebrando la posibilidad de buscar en conjunto la sintonía, ¿sí?, que poderosamente un grupo puede activar, la sintonía que poderosamente y legítimamente un grupo puede experimentar. Hubo un instructor hace 2000 años que decía que cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, estaré entre ellos. Acá somos bastante más que 2 o 3. Y creo que si estamos en nombre de aquello que ese instructor señaló, tenemos una posibilidad preciosa. Porque ninguno está aquí para pasar el tiempo porque no tenía nada que hacer. Nosotros solemos decir que comúnmente los fines de semana la gente tiene cosas muy entretenidas para hacer, muy importantes y entretenidas, y que aquellos que dejan esas cosas tan importantes y entretenidas para estar en un encuentro de esta naturaleza, tienen alguna condición o cualidad que ya está despierta en ellos. Algo que les permite precisamente discernir qué debería ser puesto en una escala de prioridades, en una escala de valores, que haga que, en definitiva, esta reunión tenga el sentido que afortunadamente va a tener, porque estamos aquí todos nosotros para confirmar eso. Entonces, para aquellos que realmente no tuvieran posibilidades de acercarse a estas charlas, ese complemento de seguirnos por internet, de escuchar los videos, los audios, es muy importante. Muy importante porque, de algún modo, es una energía complementaria, pero no suple esta energía. Esta energía de estar juntos no puede ser suplida por nada. Ahora, si nosotros sabemos complementar y generamos el espacio en nuestra conciencia, en nuestra vida, para que estos elementos, cada uno con sus propias
cualidades o condiciones, con sus propias propiedades, puedan ejercer sobre nuestra conciencia y nuestra vida aquello para lo cual internamente están respaldados, vamos a generar una sinergia entre esos videos y estas charlas. Alguna vez, ayer, estábamos hablando con un grupo de hermanos con los cuales nos habíamos reunido en Buenos Aires y se hablaba de esto, ¿no? Tal vez en algún momento nosotros tengamos que ponernos fríamente delante de una cámara y dar charlas para la cámara que después se suba en internet, porque las personas hayan llegado a un punto de encapsulamiento, de inercia o de comodidad que no les permita entender la diferencia entre estar celebrando esto juntos, como ahora lo estamos haciendo, a sentarse frente a la pantalla de la computadora. Insistimos, si solamente le damos valor al discurso que va a aparecer en la pantalla y no entendemos que el valor que tiene y que puede tomar es genuino siempre y cuando se complemente con esto, estas charlas se van a hacer una vez por año, como las venimos haciendo en distintas partes del mundo. No podemos dar más en cada lugar. Es solo una vez por año. Entonces, tratamos de hacer llegar este mensaje de lo importante que es asistir, no para que me hagan compañía, sino simplemente para que no desperdiciemos una oportunidad que en realidad internamente está prevista para todos y cada uno de nosotros. Mi conciencia interna, la esencia de mi alma me respalda para estar aquí sentado frente a ustedes, pero del mismo modo la esencia del alma de cada uno de ustedes los está respaldando para lo mismo. Entonces, tenemos que entender que cada elemento cumple su función. Esos videos cumplen una importante función, pero no pueden suplantar esto que ahora vamos a hacer. Una de las cosas más comunes presentes en nuestra vida son los errores. Somos especialistas en equivocarnos, pero hay una descompensación. No somos especialistas en trabajar en sentido contrario al error. Y eso es grave. Grave no es equivocarse. Grave es no entender lo importante del error y la complementación, el favorecimiento que nos ofrece la vida, la ley de karma, las leyes cósmicas, para entender el error como una oportunidad profunda, perfecta, para ensayar con energías que comúnmente no están a nuestro alcance porque no forman parte de nuestras actitudes. Entonces es muy importante que entendamos que el error no es ningún problema, que uno no tiene que barrer debajo de la alfombra el error, aquello que salió mal, aquello con lo cual no pudo y hubiera podido según la actitud aplicada o sostenida. Acá nos dicen cómo reconocer el error. Es interesante, porque el error se reconoce cuando las personas tienen capacidad de actualizarse y de transformarse. Porque reconocer un error en ciertas etapas es prácticamente imposible. ¿En qué etapas? En las etapas donde precisamente aquello que promueve el error fundamentalmente, que son las fuerzas que componen las situaciones que nos ponen a prueba, captan nuestra atención de un modo tal que en la instancia de estar transitando lo que después redunda o deriva en error, nosotros no tenemos ninguna intención de romper la relación con esas fuerzas. Para que nosotros nos equivoquemos, no solo tiene que haber ignorancia, tiene que estar presente y activa la presencia de fuerzas materiales, fuerzas involutivas, fuerzas disuasivas, fuerzas retrógradas, que son utilizadas por las leyes planetarias para ponernos a prueba, para templarnos, para que ensayemos ciertas cosas. Entonces, si un ser no tiene la capacidad de actualizarse, él no puede reconocer el error. Él va a intentar de algún modo justificar que eso no es un error, va a intentar ocultarlo. Pero para reconocer el error, el ser tiene que tener la capacidad de dar un pequeño paso y dejar de ser aquel que se permitió ser conducido al error. Entonces, esta capacidad de actualizarnos, de intentar transformarnos ante el error, que es la única forma de darle tratamiento, de visibilizarlo de un modo sano. Hay personas que, cuando se visibiliza el error que cometieron, entran en un estado caótico, de desequilibrio, a veces de ira, de vergüenza tremenda,
de depresión, de desconsuelo, y nada de eso sirve. Lo único que sirve es que el ser entienda que el error le fue puesto evolutivamente para hacer un trabajo que ninguna otra cosa le puede ofrecer. Nosotros todos cometemos errores continuamente. Si entendiéramos el valor del error, no solo nos equivocaríamos menos, sino que podríamos subsanar de un modo más efectivo, elevado y armónico lo que redunda del error. Si un ser no es capaz de trabajar en sentido contrario al error, lo que está confirmando es que aquello que hizo vale la pena que perdure, que se eternice. Aunque en términos racionales no lo acepte de esta manera, en la práctica va a ser eso. Va a estar confirmando que aquello vale la pena en términos de eternización, y no vale la pena en absoluto. Este planeta es la consecuencia de esa actitud, de una humanidad que nunca supo entender sus errores y no supo cómo trabajar en sentido contrario a ellos. El planeta está quebrantado, y ese quebrantamiento es el resultado de pocos aciertos y una infinita cantidad de errores. Pero el quebrantamiento no solo está relacionado, como decíamos, al error mismo, sino a la incapacidad de trabajar en sentido contrario al error. Entonces, para modificar un patrón humano que realmente es inservible y que impacta gravemente en la humanidad toda y en el planeta, pequeños grupos de personas, como nosotros acá, y otros tantos y muchos pequeños grupos en otras partes del planeta, tenemos que empezar a modificar nuestros patrones de vida. Entonces nosotros, en este contexto de ser una minoría que está intentando ver la realidad planetaria de otro modo, tenemos que aprovechar lo que la humanidad desaprovecha. Quiere decir, de algún modo y simbólicamente hablando, reciclar el error. La mayor parte de las personas no sabe reciclar el error. Y este es un momento de reciclar, quiere decir de tener la capacidad de reinsertar en un ciclo determinado, de expresión, de manifestación o de lo que fuera, aquello que todavía tiene rinde para dar, y el error tiene mucho rinde. Si nosotros aprendemos a entenderlo como lo que es, un ofrecimiento de actualización continua, un ofrecimiento de transformación. ¿Cómo aceptar las cosas que no puedo cambiar y me afectan en demasía? ¿Cómo puedo manejar mis emociones extremas? Respecto a las cosas que uno no puede cambiar, si es cierto que no las puede cambiar, ¿por qué preocuparse? El problema de todos nosotros, o de gran parte de la humanidad, una inmensa mayoría, no es lidiar con las cosas que no puede cambiar, es que no se dispone a lidiar con las cosas que sí puede cambiar. Entonces ahí se potencializan de un modo negativo. Aquello que no puedo cambiar, porque no es el tiempo evolutivo para cambiarlo, está cohabitando en mi conciencia con aquello que sí puedo cambiar y no cambio. Y generalmente uno no cambia lo que puede cambiar porque está evaluando si le gustaría o no perder aquello, si le gustaría o no que el distanciamiento con aquello que no quiere cambiar se efectúe. Generalmente cuando nosotros transformamos nuestra actitud ante algo en particular, y sobre todo para cambiar necesitamos una capacidad de desapego y de renuncia que gradualmente va aflorando en nuestra vida. Si nuestra capacidad de renuncia y desapego en nuestra vida tiene un tenor, una intensidad, y buscamos aplicarla para con aquello que realmente no podemos cambiar, va a ser un desgaste, un desperdicio de energías. Los seres, si están realmente dispuestos a seguir el orden y el sentido circulatorio que la vida interna, que la propia alma le va a ofrecer, puede ser que intuitivamente tengan claras señales de que tiene que ser cambiado en su vida. La palabra cambiado es una palabra dudosa también, porque algunos interpretan cambio con transformación. Los cambios son en horizontal y la transformación en vertical. Uno se la puede pasar cambiando de figuritas desde que se levanta hasta que se acuesta, y eso no llevarlo a nada. Pero aunque uno no cambie figuritas, si realmente tiene intención de transformación y se transforma, ya no puede dar marcha atrás. Porque la transformación es un estado,
inevitable para la conciencia, pero una vez concretado, no hay marcha atrás. Entonces, los cambios están muy relacionados a esto del libre albedrío, lo que la ley de karma suele ofrecernos en términos cósmicos. Pero la transformación forma parte de los escalones de nuestra cesis, de esa escalera cósmica que se nos ofrece transitar, que se nos ofrece realmente enfrentar. Entonces, para que nosotros podamos vivir del modo adecuado estas transformaciones, estos cambios que el ser dice que no tiene cómo enfrentar y que no puede concretar, tenemos que tener una profunda intención de superar lo que somos. Y si estoy muy conforme con lo que soy, a pesar de que algunas molestias voy a tener, esta cuestión se torna difícil, porque para tener intención de transformarse y de dejar de ser lo que el ser es, tiene que tener aunque sea una vaga referencia de qué tendría que ser, en caso de que él tuviera que trabajar para no ser eso que es. Y ninguno de nosotros, por razonar, ni por comparar, ni por analizar, va a tener idea de qué es aquello que él tiene que ser si no es eso que es. Entonces, el único parámetro que tenemos, válido, genuinamente válido, es nuestra identidad interior. Cuando nosotros nos transformamos, tenemos que ser algo, en cada etapa, en cada paso de la transformación, algo más cercano a lo que somos internamente. Tengo que ir transformándome en algo que energéticamente, vibratoriamente, sea más cercano a mi propia alma, a mi propia esencia. No puedo transformarme si tengo una idea falsa de lo que tengo que llegar a ser. Y el ego y la personalidad suelen engañarse a menudo. Suelen tener arquetipos, ideales, materiales, transitorios, pero muy efectivos a la hora de influenciar en esa etapa, que en realidad no le están ofreciendo una meta válida. Una persona puede haber soñado desde muy pequeña o desde hace algún tiempo con algo que tiene que llegar a ser, y eso no ser ni cercano a lo que su alma entiende que ese ser tiene que ser. Y el alma va a estar ofreciendo estímulos, señales, símbolos. El alma, asistida por las leyes internas del planeta y por las leyes cósmicas que asisten las leyes planetarias, va a recibir un andamiaje de herramientas para poder acercarse a la conciencia de aquellos individuos que están listos para ensayar con lo que la mayoría no puede ensayar, porque la mayoría en este planeta no tiene interés de ensayar con esto. Entonces, si nosotros tenemos intención de transformación, quiere decir que tenemos una vocación interna que realmente nos permite reducir distancias y ganar sintonía con nuestra alma, y humildemente curvarnos ante la voluntad interna, ante la voluntad de nuestra alma, ante la voluntad de nuestra mónada, de nuestro espíritu, para que esos estímulos nos encuentren receptivos y sin haber tenido idea ninguna en qué me tengo que transformar, estar receptivo para que las leyes internas y espirituales, a través de mi conciencia interna y espiritual, me digan cuál es aquel camino, hacia dónde tengo que ir, cuál es el sentido circulatorio, qué tengo que aceptar y qué tengo que intentar rechazar, repulsar, a qué me tengo que abrir. El alma de todos nosotros tiene esa condición. Entonces, para intentar darle tratamiento a aquello que creo que no puedo cambiar, tengo que entender que las oportunidades de transformación, los ciclos, las etapas, los momentos para esa transformación no tienen que ver con mis decisiones, sino con aceptar los estímulos internos que de un modo preciso, con una contundencia energética, sutil, pero realmente poderosa, nos puede decir qué tenemos que hacer. Este es el momento del despertar espiritual, lo que involucra, por sobre todo, el despertar intuitivo. Un ser no puede recibir informaciones genuinas si todavía no está abierto a su conciencia interna y de algún modo el pasaje intuitivo, quiere decir el pasaje de energías, de informaciones, de estímulos desde su conciencia interna al ego y la personalidad no están habilitados. Este es un trabajo que demanda haber podido llegar a un grado de falta de expectativas y de sostenimiento, una búsqueda de sintonía
y de aceptación que podemos fluctuar, pero en la fluctuancia aprender a sostenernos, que la fluctuancia no haga que nosotros estemos apagados, desconectados continuamente y de repente como cuando se corta la luz, viene y de repente la vuelven a cortar. Nosotros si cortan la luz en este planeta, porque no podemos esperar otra cosa, tenemos que tener a mano un sol de noche. Sí, un sol de noche, un sol que realmente nos ilumine en nuestra noche, en los momentos donde no podemos recibir otra cosa que una luz de emergencia. Pero tenemos que aprender a estar ante esa luz de emergencia. Cuando todo se apaga en nuestra vida, siempre viene a nuestra asistencia esa luz de urgencias. Y esto tenemos que aprender a ganarlo, porque incluso en las crisis a las cuales las personas le tenemos tanto miedo, y sin un sentido genuino le tenemos miedo, incluso en las crisis tenemos que estar suficientemente abiertos para recibir la asistencia que corresponde, porque las crisis son momentos, desde la óptica interior, momentos especiales, momentos muy especiales, donde el alma puede ofrecer al ego y la personalidad un bagaje intenso para asistir a esa etapa de crecimiento, que crisis quiere decir crecimiento. Entonces, para que nosotros podamos enfrentar aquello que creemos que no podemos cambiar, tenemos que cambiar o transformar algo tan simple como esto. Dejar de estar persiguiendo metas, ideales que son ilusorios, fantasiosos, transitorios lógicamente, y que lo único que hacen es intoxicarnos por una compulsividad que tiene que ver con nuestras metas personales y egoístas, y no con metas universales, que desde las leyes cósmicas están intentando ser ofrecidas a nuestra conciencia y a la conciencia general de la humanidad. Aquello que no se puede cambiar generalmente porque somos tan vulgares como el resto. Nosotros tenemos que dejar de ser groseros, tenemos que dejar de ser vulgares, y para dejar de ser groseros y vulgares, tenemos que tener esta condición de aceptar la vida interna con todos aquellos mecanismos y estímulos que nos ofrece. Esa es la única manera, no hay otra. Aquí nos preguntan cuál es la relación entre ley de karma y ley de servicio. Y también preguntan si el karma nos lleva al servicio. ¿Se escucha bien en la sala? ¿Sí? Si no, nos acercamos un poco más al micrófono. Hasta este momento, para todos nosotros, la única ley que regió nuestro proceso evolutivo fue la ley de karma. La ley de karma rige a las partículas y a las conciencias desde su inicio evolutivo. Quiere decir, desde que viven aquel parto evolutivo, desde que son paridas desde la matriz cósmica universal para comenzar un proceso que junto a millones, a miríadas de conciencias, a miríadas de tandas evolutivas va a tener que concretar, o va a tener que intentar transitar, porque en realidad no se termina de concretar nunca. Se nace, supuestamente, somos paridos, pero no tenemos un techo para seguir creciendo. Entonces, decíamos que la ley de karma nos va guiando desde nuestro asomo al reino mineral, que cuando somos paridos somos colocados en esa cuna como conciencias. Somos paridos y somos colocados en la cuna del reino mineral. Después nos llevan a una camita chica en el reino vegetal, nos pasan a una cama mayor en el reino animal y después nos hacen hacer la cama en el reino humano, porque es donde más tenemos que trabajar. Entonces la ley de karma tiene la capacidad de ofrecernos un sinfín de experiencias evolutivas sin poner en riesgo nuestra integridad y evolución. Quiere decir, por más desatinos y locuras, que de hecho las hemos hecho y las seguimos haciendo muchos de nosotros, bajo ley de karma, por más que muchos desatinos y locuras sigan siendo concretados, la ley de karma nos ofrece garantías de seguridad. Por eso es que todavía estamos bajo ley de karma, porque en términos evolutivos somos suicidas aún. Si no estuviésemos bajo ley de karma y estuviéramos regidos por leyes superiores con nuestra baja condición evolutiva, haríamos un desastre cósmico. Y como la ley, la energía,
son perfectas. La inteligencia del cosmos a través de su energía y sus leyes es perfecta. No nos va a poner bajo una ley que permitiría que pusiéramos en riesgo no solo nuestra evolución, sino la evolución del cosmos todo. Entonces, la ley de karma es una ley básica. Existen 3 leyes. La ley de karma o ley de karma material, la ley evolutiva superior o ley de ciclos, y una ley que se llama ley de equilibrio, de la cual prácticamente nuestra civilización, esta cultura que conformamos, no sabe prácticamente nada, incluyéndonos. Me incluyo en eso, porque lo que sé de ley de equilibrio es tan pobre que en relación a esa ley no existe como conocimiento. Es un vislumbre. ¿Por qué? Porque a la humanidad no se le pueden brindar informaciones que realmente no sepa custodiar. Y así todo, cuando recibimos informaciones, la mayor parte de ellas las desaprovechamos. Dejamos que pasen por nuestra conciencia sin permitirnos que la energía de esas informaciones ancle en nosotros, se implante en nosotros. Entonces la ley de karma tiene mecanismos, afortunadamente, que no permiten que nos entre por un oído y salga por el otro lo que realmente necesitamos evolutivamente. Puede parecer que es así, pero en términos efectivos, la ley de karma, siempre que desatendemos por inercia, por indiferencia o por lo que fuera lo que necesitamos, cada vez que le damos la espalda a lo que necesitamos, la ley de karma siempre tiene la posibilidad de sacar un as de la manga y ganarnos. Y siempre saca un as de la manga. Incluso cuando nosotros pensamos que ya conocemos todos los trucos, la ley de karma dice, quiero retruco. Y es como si viera las cartas, nunca hay forma de engañarla. Hasta que uno, en vez de intentar engañarla y engañarse, empieza a buscar la verdad. Porque se da cuenta que de tanto engaño, de tanto mirar para otro lado, se siente ahogado. Y eso lo otorga la ley de karma. Uno se siente ahogado y sofocado a partir de cierta etapa simplemente por lo que la ley de karma habilita ese ahogamiento, esa sofocación. Es la ley de karma que lo ofrece. Es un síntoma que nos ofrece cuando ya es tiempo de empezar a tener otra actitud y a veces estamos dormidos o nos hacemos dormidos. Entonces la ley de karma, ¿qué hace? Activa esa sofocación. Y el ser desesperadamente, cuando empieza a sentir esa sofocación, está pensando que todavía hay algo entonces en el mundo material, en las jugarretas materiales, que no utilizó correctamente y por eso está sofocado. Entonces cuando empieza ligeramente esa sofocación, vamos en búsqueda de aquello que posiblemente no hicimos y que podemos hacer y que nos ponga contentos como castañuelas, alegres, o este concepto tan, como le decimos siempre a la gente en estas charlas, este concepto tan difundido por algunos gurús especulativos e imbéciles de decirle a la gente que tiene que buscar la felicidad. Y nosotros decimos, a colación de eso, que algunas personas las hace felices, cosas que son muy peligrosas para el resto. Entonces vamos a tener que tener una ley planetaria que diga, usted no puede buscar la felicidad de este modo, de este modo, de este modo y de este otro. Y la puede buscar solo de este y de este otro. Entonces, automáticamente la imbecilidad de estos gurúes se cae. Porque se supone que ellos están diciendo que cada uno tiene que buscar la felicidad acorde a sus necesidades. Y si una persona busca la felicidad de sus necesidades, no sabe nada. Y esto también es un proceso que está puesto y ofrecido en términos evolutivos por la ley de karma. Que entendamos que no estamos acá para ninguna otra cosa que para tener la capacidad de descubrir el camino hacia lo superior, de descubrir lo superior, de poder tomar como propias las metas superiores, las metas internas, el propósito interior de nuestra conciencia, hacer la meta cósmica, hacer de la meta cósmica nuestra propia meta. Hay personas que en estas charlas, que no es hoy,
porque hoy no aconteció. Hay personas que nos preguntan por los seres extraterrestres, los seres intraterrenos, las grandes conciencias cósmicas que se suponen que están interviniendo en el planeta y que de hecho lo están haciendo. Y nos preguntan cómo acercarse a esos seres, cómo establecer un contacto, un vínculo. Y a veces, entre los aportes que hacemos, compartimos con estas personas que preguntan acerca de esto, que para poder conectar a estos seres, solamente hay que intentar entregarnos a nuestra alma y aparte tener en común con ellos una meta, la meta que ellos tienen a nivel cósmico. Y nosotros no tenemos esa meta cósmica. Nosotros tenemos metas materialistas, algunas más disfrazadas que otras. Estos seres no tienen metas materiales, por eso pueden asistir a la materia, porque la materia no los subyuga, por eso pueden trabajar en un planeta quebrantado materialmente. Cuanto más quebrantada está la materia, más atrae a los materialistas, porque los materialistas creen que todavía pueden hacer su truco en la materia. Y la materia está quebrantada, atrae más, pero el truco cada vez tiene menores posibilidades de ser ejecutado, en beneficio de esa ilusión, de esa fantasía. Entonces, si tuviéramos esta meta en común con los seres extraterrestres e intraterrenos, esta meta cósmica, esto de tener lo superior y al único en nuestra conciencia como meta, entonces sí podríamos estar trabajando junto a civilizaciones cósmicas, tanto extraterrestres como intraterrenas, que no pueden acercarse sino hasta el nivel de nuestra propia alma, más aún, sobre el nivel de la mónada, de nuestro espíritu, de nuestra esencia interna. Es ahí donde ellos realmente activan un vínculo, sostienen un vínculo. La mayoría de todos nosotros estamos siendo contactados silenciosamente y profundamente por estas conciencias extraterrestres o intraterrenas de alta evolución. Pero si nuestro ego y la personalidad no han hecho suya la meta interna, la meta de mi alma, la meta de mi mónada, de mi espíritu, no es la meta de mi ego y de mi personalidad, aunque intento continuamente que mi personalidad y mi ego no dejen de reconocer esa meta como propia. Pero lógicamente, al estar encarnado y en la materia, tengo que luchar, trabajar profundamente para que la inestabilidad del mundo tridimensional no se proyecte en mi conciencia impidiendo que haga esto. Entonces, a pesar de las fluctuancias, me sostengo. Me sostengo en obediencia, en persistencia. Y de esto estamos hablando, de que todos nosotros estamos siendo estimulados para aprender a obedecer aquello que recibe internamente y aprender a sostenerlo. Hay personas que todavía están en la etapa de poder vislumbrar un estímulo intuitivo y no poder obedecerlo lo suficiente. O si lo pueden obedecer lo suficiente, quiere decir, el formato inicial es contundente en relación al estímulo genuinamente visto, después no tienen la capacidad para sostenerse en esa obediencia. Quiere decir, todo esto se va dando en etapas. Entonces, esta cuestión nosotros tenemos que definirla por un profundo cambio de actitud. Y uno dice, ¿cómo es esto de la actitud? La actitud es como una columna vertebral. Y depende cómo nosotros empecemos a funcionar, vamos ampliando esa columna vertebral. La actitud es un pilar, un gran pilar, y nosotros tenemos que aprender a fortificar ese pilar de la actitud. Cada vez que intentamos vernos genuinamente como somos, cada vez que no intentamos rechazar lo que la vida interna nos está mostrando que veamos, vamos fortaleciendo esa actitud. Cada vez que humildemente aprendo a renunciar respecto a lo que creo que fui en el pasado, respecto a lo que creo que soy hoy y respecto a lo que creo que me corresponde ser mañana, cada vez que humildemente entiendo que yo no fui objetivo para ver lo que fui, para ver lo que soy y para ver lo que voy a hacer, eso permite que mi actitud se fortalezca, pero lo más importante, que se torne una columna vertebral. Esa columna no se va a tornar nunca suficientemente flexible, por eso hay gente que tiene una actitud de inflexibilidad,
que no. El secreto es tener la actitud que realmente sirve. La actitud necesaria y sostenida del modo correcto. Por eso uno de los principios evolutivos que la ley de karma nos ofrece en relación a este camino hacia el servicio, tiene que ver con aprender a dar tratamiento a la vida en términos necesarios y correctos. La ley del servicio, hacia la cual la ley de karma nos va llevando gradualmente, es una ley donde nuestras acciones, sentimientos y pensamientos tienen que ser motorizados por la esencia que está presente en nosotros. Ninguna acción forma parte de la ley de servicio, por más que en apariencia sea altruista y solidaria, si el individuo la sostuvo para que los demás vean que él es bueno, que él es solidario, o simplemente, como tantos millones de personas, ha hecho algo aparentemente bueno simplemente para satisfacción personal, para llegar a la casa y decir, hoy hice una buena acción, qué bien que estuve, cómo ayudé a esa gente. Y después, lógicamente, como es algo tan bueno, se lo voy a contar a todos los compañeros del trabajo, lo voy a poner en Facebook. Hoy ayudé muchísimo a unas personas que se sentían muy mal. Hay que ayudar más a la gente. Y en realidad, este tipo de tontos, de los cuales seguramente formé parte en otra etapa, nada más que no tenía la oportunidad de colocarlo en Facebook porque no hay internet. Si no, si siguiera siendo ese mismo tipo de tontos, lo estaría colocando en internet. Entonces ahora puedo abstenerme, afortunadamente. Entonces, ese tipo de actitud no asiste a nadie, no es ley de servicio. Por más que la persona que ayudé se fue con un pan, con un pullover, o se fue con la recomendación para un trabajo, o se fue con un poco de agua, o se fue con el ánimo más elevado porque le supe dar una palabra que supuestamente creo que fue buena y que a él lo estimuló. ¿Por qué? Porque la única manera de poder asistir a alguien es sabiendo lo que necesita. Y kármicamente, esto es algo muy difícil de concretar. Darle a alguien lo que necesita, darnos a nosotros mismos lo que necesitamos. Entonces, hay una etapa donde lo que el ser recibe por parte de la ley de karma es ensayar entre esto positivo y negativo. La ley de karma le dice, bueno, mire, usted todavía no va a entrar bajo ley de servicio, pero le vamos a permitir ensayar la flexibilización entre lo positivo y lo negativo. Entonces el ser es estimulado por las situaciones que la ley de karma y su conciencia interna le ofrecen a trabajar con situaciones positivas, negativas, a aprender a elegir en la medida que pueda y a sostener las acciones positivas y renunciar a caer en acciones negativas, aunque a veces se cae. Y es ahí donde la ley de karma, que no desaprovecha ninguna oportunidad, te dice, ante lo negativo, quiere decir ante el error, vamos también a estimularlo para que usted trabaje en sentido contrario. Entonces, a medida que vamos caminando por esa senda kármica, continuamente aparecen elementos complementarios de ensayo. Por eso es tan rica la oportunidad kármica. ¿Por qué? Simplemente porque el camino nunca es igual. Y lo que se nos va ofreciendo es ampliar nuestra capacidad de atender más y que venga de cualquier lado aquello que atendamos. En ese marco, la ley de karma nos va purificando. Quiere decir, nos va presentando también situaciones que tienen la capacidad de disolver, de retirar de nosotros lo inservible. Eso se llama ley de purificación, que forma parte también del proceso kármico. Entonces, a medida que vamos abriéndonos a esta cuestión de confirmar que tenemos que sostenernos en lo positivo, llega un momento que el sostén con lo positivo abre una puerta, ligeramente, pero la abre un canal ligero, no totalmente amplio, pero lo abre en relación a nuestra conciencia interna. Y cuando ya estamos avanzados en esta cuestión de lo positivo, nuestra conciencia interna empieza a brindarnos estímulos. Estímulos para que vayamos abriendo la conciencia para entender o para empezar a sospechar que no será que me excedí en lo que le di a este ser o en lo que hice a pesar de ser positivo, y la persona empieza a tener una duda que es sanísima,
que le permite plantearse a sí misma por qué se siente como se siente si está intentando continuamente hacer el bien. Y si no empieza a trasladar la sospecha a una comprensión inicialmente así muy sutil, se va a empezar a sentir desvitalizada. Y se va a plantear que entonces servir es cansarse de un modo tal que uno no sirve para nada después. Y muchas personas lo han hablado con nosotros. Mire, yo estoy abierto a servir, a trabajar con la gente, pero últimamente no tengo fuerzas. Se siente identificada con eso. Bien, entonces vamos al secreto de todo esto. Gracias por el aporte. Entonces, estas personas nos comentábamos esta cuestión. ¿Y qué le contestábamos a esas personas? ¿Y usted cómo sabía que era lo que aquel otro necesitaba? Y tenía frío. Y al otro le preguntábamos, y tenía sed. Y el otro necesitaba una bicicleta para ir a trabajar. ¿Y la ley de karma qué decía de todas esas cosas que esa gente padecía? ¿Cómo? La ley de karma. Te pregunto, ¿qué decía la ley de karma? ¿Cómo que decía la ley de karma? Claro, porque todas esas aparentes necesidades de esas personas son transitadas, y no puede ser de otro modo, en el marco de la ley de karma. ¿Usted sabe por qué kármicamente esa persona estaba transitando el hambre, el frío, o la faltante de algo en particular? No lo sé. Bien, entonces no hizo servicio. Esto que vamos a contar lo contamos muchas veces, pero aquí estamos por primera vez y hay personas que no conocen esta anécdota. Se cuenta, y si no fuera verdad y simplemente folclore, es válida igual la anécdota, se cuenta que Buda, en su peregrinar por distintas regiones, a veces comiendo su plato de arroz, era rodeado por gente hambrienta. En ocasiones se lo veía a Buda entregando el plato de arroz, el cuenco, e incluso entregando la ropa que tenía si era necesario. Pero en otros momentos, en circunstancias aparentemente iguales, Buda seguía comiendo inmutable a pesar de que le pedían comida o que veía a la gente famélica o con frío, o seguía bebiendo su agua. Y más de uno que miraban a este instructor, a este maestro, lo cuestionaban por esa actitud. En ocasiones, los discípulos de Buda, que no tenían el pulimiento de Buda y la paciencia de Buda, se ponían efervescentes y salían al cruce diciéndole a la gente que el maestro sabía cuándo dar lo que correspondía. Entonces, eso se llama compasión. La compasión es la capacidad de entender lo que otro necesita, no lo que otro requiere. Porque hay una brecha enorme, inmensa, entre aquello que los seres desean o creen que la vida les adeuda y aquello que la ley de karma y las leyes cósmicas consideran que ese ser tiene o no que padecer, tiene o no que alcanzar. Entonces Buda tenía la capacidad compasiva, quiere decir la capacidad intuitiva de permitir que su conciencia espiritual le señalara con quienes tenía que colaborar para cortar un proceso kármico. Entonces, si su conciencia interna, mediante la intuición, le señalaba que aquel ser tenía que cortar la experiencia del hambre, si Buda tenía alimentos, se los entregaba. Él simplemente se limitaba a obedecer, y a obedecer en un tono relajado, pero no con la cuerda floja, sino en el tono de la afinación genuina. Por eso él podía mantenerse en armonía y en equilibrio, porque simplemente obedecía. ¿Por qué falta armonía y equilibrio en este planeta y en la mayoría de todos nosotros? Porque seguimos haciendo lo que se nos antoja. Y hay un momento kármico del libre albedrío que precisamente nos es ofrecido para aprender a elegir. Pero cuando uno se excede y de aprender a elegir, aprende mañas para no elegir lo que tiene que elegir y finalmente hacer la última elección, que es dejar de elegir, entonces pueden pasar cosas muy interesantes. Nosotros tenemos que aprender a obedecer la vida interna, las indicaciones internas,
Si no hay obediencia interna, no hay ley de servicio. ¿Por qué? Porque cuando uno atiende a quien la vida interna le está señalando, mediante esta energía crística de la compasión, uno no solo está atendiendo la necesidad de ese ser, uno está atendiendo más que eso, está atendiendo la necesidad planetaria. ¿Por qué? Porque una partícula que tiene que vivir una acción de determinado voltaje interior y cósmico la está viviendo. Y cuando un ser forma parte de un circuito cerrado como es un planeta, no puede evitar que lo que recibe se comparta con todos. Por eso este planeta está tan mal y desequilibrado. ¿Por qué? Porque nuestras acciones suelen ser equivocadas, erróneas o interesadas. Y eso es lo que liberamos. Entonces estamos retroalimentando una posición planetaria que no tiene salida evolutiva. Por eso este planeta tiene que ser purificado profundamente para que se reinstale el equilibrio perdido. Aquí no se trata de buena voluntad. Jesús decía que no servía para nada la buena voluntad. No se trata de buena voluntad, no es con gestos de buena voluntad. No es queriendo enseñarle a mi hijo, si lo llevo de la mano, cómo dándole 10 pesos al nene que está pidiendo, lo estoy ayudando. Lo que estoy haciendo, la mayoría de las veces, es crucificándolo porque tiene que llevar cada vez más plata a la casa. Entonces, nosotros tenemos que entender que la ley de karma nos ofrece llegar a la ley de servicio, renunciando a todo aquello que tenemos como posición tomada. Nadie llega a la ley de servicio si mantiene preconceptos y prejuicios. Nadie. El ser tiene que aprender a vaciarse de preconceptos y prejuicios. Necesita estar abierto de un modo inédito, abierto donde queden fuera sus expectativas, sus ambiciones. El ser tiene que aprender a reconocerse todavía con aquel grado de egoísmo que le impide ver con claridad las necesidades universales. Por eso hace instantes hablábamos de esto que nos sirve, de que solamente en nuestra conciencia tengan prioridad lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero ser, lo que yo quiero que los otros vean que soy. Eso no sirve. Realmente la ley cósmica transmite que todo aquel que se olvide de sí y trabaje universalmente, va a recibir lo que no pudo recibir hasta ahora. El instructor Jesús decía que aquel que quiera cuidar su vida la va a perder, y aquel que no se preocupe por su vida la va a ganar. Esto sigue vigente. Esto no fueron palabras solamente. Ese instructor abría la boca y era un manantial de verdades. Pero a veces la verdad es incómoda, como dice la película, ¿sí? Verdades incómodas. Y nosotros tenemos que pagar con la verdad, fortaleciendo esa actitud que nos permita abrirnos más allá del costo que tenga para nosotros la verdad. Nadie debe temer por el costo que la verdad le haga pagar, porque es el mejor costo que podemos pagar. Es más, pagar por la verdad siempre es pagar el precio justo, porque por la verdad se paga para encontrar lo único que es válido. Entonces, esa actitud se fortalece aún más cuando el ser tiene esta meta única, esta meta universal, y la verdad como componente especial de esa meta única. Entonces, todo lo que va haciendo, lo que va razonando, lo que va ejecutando, lo que va sintiendo, está motorizado por esa esencia interior. Aquel que está donado a su esencia interna, aquel que busca por encima de todo el contacto y la comunión con esa esencia interna, empieza a ser alimentado por un alimento que no es de este mundo. Aquella agua de vida de la cual se hablaba es este manantial interior. Aquel que no esté abierto a la vida interna va a tener que tomar de los charcos. Y el agua de los charcos no sacía esta sed legítima de búsqueda. Solo ese manantial interno es capaz de saciar esa sed. Entonces, realmente la ley de servicio es aquella ley con la cual muchísimos de nosotros vamos a tener que confirmar nuestra condición de rescatabilidad. El que no dé los pasos para ser un servidor puede ser que a ojos de la vida cósmica, cuando llegue el momento en este planeta de separar también la paja del trigo, sea un tema interesante ver de qué lado queda. Hoy millones de seres tienen que definir ante la mirada de las leyes cósmicas
¿Cuál es su actitud, su posición? Tienen que definir ante las leyes interiores y espirituales si realmente están buscando vivir en la fe todo lo que hoy está aconteciendo en este planeta, o seguir confirmando ingenuamente y rígidamente que la fe es una creencia. Aquí mismo hay personas que nos están preguntando por la fe. La fe es la capacidad de entender que todo lo que vivimos y se nos ofrece, no importa qué, es un ofrecimiento y una oportunidad espiritual de actuar, de pensar y de sentir. Si nos seguimos conformando con que nuestra fe simplemente esté en un marquito que diga que somos esto, que somos aquello, que somos musulmanes, que somos católicos, que somos cristianos, entonces la tarea no se hace. Hoy tenemos que ser espirituales prácticos. Quiere decir que nuestra fe nos habilite por la influencia que tiene en nuestra conciencia para entender que todo es una oportunidad no material sino espiritual. Esa es la función de la fe. Llegar a influenciarnos tanto, continuamente, silenciosamente, pero efectivamente, al punto tal que reconozcamos que esa influencia nos está mostrando todo como de procedencia espiritual. ¿Ustedes creen que hay algo que la vida nos coloque o les coloque que no es un ofrecimiento espiritual? ¿Todavía hay personas que creen en la casualidad? ¿En el azar? La vida no tiene ni azar ni casualidad, pero sí tiene leyes que transitoriamente no entendemos, no aceptamos, no comprendemos, y a las cuales, que es lo peor, no hacemos espacio en nuestra conciencia. Entonces, si nosotros limitamos algo tan importante como la fe, por ejemplo, en su rol, en su función, vamos a quedar encapsulados en el materialismo hasta que habilitemos realmente esa energía tan valiosa para que opere a través de nuestra conciencia y con un alcance y un efecto universal. Quien no tiene fe, quien no vive en la fe y actúa en base a ese reconocimiento no está sirviendo. Aquí nos preguntan por los sueños y también en otra pregunta nos preguntan sobre ese estado de semisueño, entre estar soñando o durmiendo y el momento de despertarse, ese margen, esa interfase, que no es ni despierto ni dormido. Entonces, primero vamos a tratar lo de los sueños. ¿Puede tener un significado más profundo soñar reiteradas veces con lo mismo? Puede tener muchos motivos la reiteración de un sueño, y sobre todo estamos hablando de la reiteración de sueños, que en realidad son herramientas de nuestra conciencia interna. Herramientas de las leyes espirituales utilizadas a favor del proceso que tenemos que hacer. Entonces, en ocasiones, cuando un sueño se repite, es que el ser no pudo corresponder a la energía de instrucción presente en el sueño, porque los sueños que son gobernados por el alma, no los sueños psíquicos, sí que son resabios del día o de las preocupaciones que estuvimos teniendo, cuando estos sueños son regidos por el alma, si nosotros no correspondimos a la energía de instrucción, quiere decir a la energía que era capaz de instruirnos a través del sueño, puede ser que la conciencia interna reitere el sueño. Esto no quiere decir que el sueño va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque la conciencia interna, en su sabiduría, la energía interna en su sabiduría no sobreestimula. Entonces la energía de lo que parece ser la reiteración del sueño va a tener un cambio en su patrón vibratorio, no va a ser el mismo que el primer sueño. Aunque aparentemente sea lo mismo, no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la energía no puede acumular un voltaje idéntico, sino que nos va a ofrecer un voltaje complementario. Entonces ahí cobra valor la reiteración del sueño. Porque la energía del primer sueño, aunque hubiera sido desaprovechada, todavía está presente en nuestra conciencia, subconscientemente. Entonces esta renovación, este nuevo ofrecimiento es complementario, potencializa, pero no reitera estrictamente en términos energéticos. Y si esto pasara y pasara y pasara, el ser tiene que aprender a estar atento, porque hoy en día, más que nunca, a las personas se las va a asistir para aprender a estar lúcidas en los sueños y poder trabajar en el sueño del mismo modo que trabaja en vigilia despierto. En realidad los sueños no son fantasías, aunque pueden serlos cuando son sueños psíquicos. Los sueños evolutivos, los sueños conducidos por la ley interna,
Son parte de la vida, como la vigilia es parte de la vida. El estado de sueño, el estado onírico profundo y genuino y evolutivo, es un estado tan válido como este estado de vigilia. Entonces, cuando nosotros desaprovechamos, esta reiteración se puede colocar. Ahora, otras veces ocurre que la reiteración acontece no porque nosotros hubiéramos desaprovechado, sino porque aquello que intenta implantar la vida interna en nuestra conciencia no puede ser implantada de golpe y en un solo movimiento. Necesita una dosificación. Entonces, el ser no es que desaprovechó, sino que la vida interna está dosificando. Cuando tomamos un medicamento que tiene que ser tomado a lo largo de 4, 5, 6, 7 días, ocurre lo mismo. Si nos tomamos la caja entera, no solo nos va a quitar el problema, sino puede ser que nos quite a nosotros también de este plano. Y aquí ocurre lo mismo. La vida interna tiene una sabiduría perfecta, inmensamente mayor que los laboratorios, porque realmente lo que nos da nos permite transformarnos y trascendernos. Entonces, muchos de estos sueños son reiteraciones consecutivas, son secuencias que van permitiendo gradualmente flexibilizar nuestra conciencia ante lo que el símbolo del sueño nos ofrece. Porque es muy diferente la interpretación racional, objetiva y especulativa que hacemos del sueño, de lo que realmente, lo que el sueño simboliza nos está ofreciendo. Nosotros, a medida que entremos en sintonía interna, en alineación interna, que conozcamos la ley del silencio, vamos a comenzar un proceso que tiene que ver con la profundización de la receptividad simbólica. Porque un sueño, antes que nada, es un símbolo para la conciencia. Si la conciencia está en una etapa racional, solo se va a abrir a lo que pueda racionalizar, comparar y especular ante el recuerdo del sueño. Aquí preguntan dos personas por la ansiedad. Una persona nos consulta si sería conveniente tomar medicamentos para la ansiedad y la otra persona no pregunta acerca de medicamentos, pero sí se reconoce muy ansiosa y que eso la desgasta muchísimo, tiene problemas para descansar y que está en una especie de encrucijada. La ansiedad básicamente es, aunque no lo percibamos a veces de ese modo, un procedimiento equivocado que tiende a que nos anticipemos y no sepamos esperar lo que la voluntad cósmica, lo que la voluntad interna, lo que el alma, lo que la vida con mayúsculas en su sabiduría nos va a poner en el momento justo. El ansioso no puede aceptar que las cosas no estén ahí para ser ejecutadas y satisfacer su ansiedad. A veces el ansioso no tiene ganas de que eso llegue, pero en realidad lo que prepondera y lo inunda y realmente lo avasalla es la ansiedad. Y a veces ni siquiera sabe por qué está ansioso. Una vez una persona me decía, pero en realidad yo no sé, no estoy ansioso por nada, estoy ansioso. Y lo que los ansiosos no saben es el poder que ejerce sobre la conciencia material de la humanidad aquello que aparentemente no es, aquello que aparentemente no existe, aquello que aparentemente es inofensivo y en realidad existe y es ofensivo. Es un cúmulo de cuestiones que nosotros no supimos purificar y soltar adecuadamente y que nos han terminado decretando como materialistas. Y la mayoría de las personas no tienen o no pueden tener transitoriamente o no quieren tener herramientas para reconocerse materialistas. Quiere decir, para reconocer que la materia tiene un grado de influencia tan grande sobre su conciencia que no les permite estar en paz y en armonía, que es la antítesis de la ansiedad, de la depresión, de la euforia. Nosotros no necesitamos más dinero, no necesitamos la felicidad, no necesitamos saber más, no necesitamos llegar primero, necesitamos paz y armonía y equilibrio. Quiere decir, ninguno de los ofrecimientos de la materia es armonía y equilibrio. Y precisamente resulta sospechoso que si la vida jamás ofrece armonía y equilibrio, ¿no será que precisamente eso estamos necesitando? Entonces, ¿no será que si hicimos todas las apuestas a la materia, habidas y por haber, algunos con un ingenio, pero digno de Da Vinci,
y no recibimos el pago de eso, no cobramos la apuesta, ¿no será que no sirve seguir apostando a eso? Entonces, la ansiedad empieza a disolverse cuando el ser entiende que todo lo que le acontece, sobre todo en la fe, como decíamos, entendiendo que todo es un ofrecimiento espiritual, que todo lo que le acontece es perfecto y que él tiene que aprender a aceptar eso con la mayor neutralidad posible, con la mayor imparcialidad o impersonalidad posible. El ansioso no es neutro, no es impersonal, no es imparcial, es sobre todo personal y parcial. Entonces, quien es parcial y personal no puede tener armonía y no puede tener equilibrio. El ofrecimiento que la vida interna hace para superar todo este tipo de deficiencias que son estrictamente psíquicas por nuestra identificación con lo que no puede brindarnos armonía y equilibrio, el ofrecimiento que hace la vida, que hace la energía, es remitirnos a la fuente de armonía y equilibrio. Es como si la vida estuviera todo el día golpeando nuestra puerta. Está ahí, está tendiendo lo equivocado, vaya para arriba, suba. Busque adentro y arriba, ahí donde está buscando, en el subsuelo no hay nada. Va a encontrar cosas viejas, cosas rotas, o cosas nuevas que son inservibles. Busque arriba, busque adentro. Y un tiempo prudencial de vuelta. Sigue ahí, y esto es continuo. Esto es continuo. Nosotros no podemos decir que no sabemos cómo estar en armonía y en equilibrio, pero tenemos que, con humildad, reconocer que cerramos la puerta para poder dejar del otro lado al mensajero. El mensajero siempre está ahí del otro lado de la puerta, pero si no abrimos la puerta, no entendemos de qué se trata el mensaje porque el mensajero no lo puede entregar. Nosotros ante cada prueba podemos tener la actitud adecuada, darle el tratamiento correcto y necesario o tomar el camino contrario. Pero para poder darle a la prueba el tratamiento adecuado, necesitamos tener el libreto adecuado y ese libreto solamente se factura, se concreta en la vida interna. Entonces, dejar nuestros pareceres de lado, dejar nuestras metas personales de lado, no es anularlas. Estamos diciendo de lado en el sentido de que tenemos que empezar a tratar otra cosa. Eso nos va a permitir tomar otro camino. Aquel que quisiera ir por más de lo mismo ya sabe qué camino tomar. Ahora, aquel que quisiera ir a un ámbito y conocer lo desconocido no puede tomar el mismo camino de siempre. Entonces, hace falta tener un poco de humildad para saber que nosotros nos dedicamos a dar la vuelta a la plaza del pueblo y nunca nos animamos a ver qué hay más allá. Porque supuestamente dar vuelta a la plaza del pueblo está bien, lo hace todo el mundo, y si lo hace todo el mundo mal, de muchos consuelo de tontos. Para salir de esta situación caótica que vive la humanidad, el desconocimiento de la armonía y el equilibrio, tenemos que ir hacia lo inédito, hacia lo desconocido, hacer lo que aquellos otros no hacen. No reiterar los patrones de conducta y después, técnicamente, sentarnos en una poltrona a hacer om con un saumerio. Porque miren, hace un rato que estamos hablando, miren si los hubiera invitado y me siento acá con un saumerio y les digo a ustedes, repitan om. ¿Qué hubiera pasado? Bien, todo esto que charlamos no hubiera bajado al consciente. Todo aquello que hoy nos sirva para entender la vida momento a momento, tírenlo a la basura. Así de simple. Todo aquello que les ocupe tiempo, ¿sí?, para atender lo que la vida podría ponernos si no estuviéramos perdiendo tiempo, tírenlo a la basura. No tengan temores, tengan el coraje de ser simples. Hoy en día cosas que antes no eran superficiales, en esta transición son superficiales y tenemos que estar atentos. Sí, ejemplos. Dejen de compulsivamente sentirse seguros por creer y tengan el coraje de vivir experiencias prácticas de la espiritualidad. Cuando el ser tiene un callo que se basa en creer cualquier cosa, lo que fuera, pero no puede ser un práctico espiritual, entonces es grave.
Hoy seguimos, por ejemplo, ensayando técnicas del ciclo anterior que prácticamente son para entretenernos. ¿Por qué? Porque son del ciclo anterior. Todas las técnicas que se ensayan espiritualmente del ciclo anterior no sirven para nada. Para nada, ninguna puede ser exceptuada. ¿Por qué? Porque esas técnicas fueron alimentadas y previstas por la jerarquía planetaria y canalizadas a la humanidad a través de instructores en otro ciclo. Ese ciclo terminó. Es el ciclo anterior que terminó en 1988 y comenzó la transición, la hipofunción gradual de la ley de karma y el crecimiento de la influencia de la ley evolutiva superior, de la ley de ciclos. Esas técnicas servían para una humanidad que solamente podía ser técnicas para acercarse un poquito a entender la verdad. Durante miles de años ensayamos esas técnicas en otras encarnaciones. Hoy es inercia seguir haciendo lo mismo cuando esas técnicas ya no tienen respaldo cósmico ni evolutivo. La técnica es una forma de exteriorización de fórmulas, de buscar ordenar conscientemente y afuera de nosotros la fórmula, el procedimiento, el protocolo. Hoy hay una síntesis valiosa que estimula la conciencia para que en una quietud que aprenda a alimentar y a sostener continuamente a lo largo del día, se torne receptiva de una infinita cantidad de informaciones y estímulos que la técnica jamás le pudo ofrecer. ¿Hace cuánto que estamos hablando? ¿Alguien tiene idea? Bien, 1 hora y media. ¿Saben cuántas cosas dijimos en 1 hora y media aquí entre todos? ¿Saben cuántas? Busquen en todos los manuales de las técnicas viejas a ver dónde están estas cosas. ¿Alguno las encontró alguna vez? No las van a encontrar, porque los instructores del ciclo anterior no tenían la encomienda de las leyes espirituales para hablar de esto como nosotros lo hablamos. Y cuando hablamos de nosotros, no hablamos de Daniel, sino de todos y cada uno de los instructores que actualizadamente estén brindando un servicio al planeta. Hoy no sirve de nada entretener a la gente y cobrarle una cuota y después de 3 años, de 2 años, darle un cuadrito que diga que él es tal cosa. Yo no soy máster de Reiki, no soy yogi, no soy, monje budista, soy conciencia, esencia y luz. Y nadie me va a dar un diploma por eso. ¿Se entiende? Y hasta ahora esta herramienta me sirve, porque ese marco es gigante, quiere decir no existe. Es tan amplio como amplio puede ser mi conciencia en cada etapa. Si permitimos que nos digan, alguien nos diga que soy tal cosa, y que me ponga una pauta y una regla para ejecutarla, y sobre todo cuando eso es como lo que tiene fecha de vencimiento y compramos en el almacén. ¿Quién se lo come cuando vio que está vencido? Nadie. Bien, la humanidad se come todo lo que está vencido a nivel de técnicas espirituales. Y se las come cuando ya tienen gusanos directamente. Esto no sirve más. Hay que tener el coraje de decir, yo no soy tal cosa porque hice un curso y lamentablemente hice 300 iniciaciones, me gasté un montón de plata. No soy eso, soy luz, soy conciencia, soy esencia. Ese cuadro, ese certificado, lo que digan que soy, el que me lo otorgó, no tienen valor para mi conciencia. Porque nadie con un papel me va a decir qué soy, sobre todo a una humanidad cuyos componentes tienden a una inercia convulsiva terrible. Entonces, como hay un papel que dice que soy tal cosa, me voy a morir pensando que soy eso. ¿Por qué? Porque me condenaron con un diploma. ¿Saben cuántos años fui a la universidad? 0. ¿Saben cuántos años fui al secundario? Casi nada. Ya en 2º grado me quería ir del colegio. Quiere decir, hace muchísimos años aprendí que este sistema es una basura y que no ofrece nada. Y también aprendí que en la medida que tuviera el coraje de buscar donde otros no buscaban, aparecían tesoros que ahora intento compartir. Al principio los vislumbraba tímidamente, pero hoy puedo compartirlos. Habrá quien esté de acuerdo en sintonía o no con lo que decimos. Eso es respetable porque todos somos diferentes. Pero hay una gran diferencia entre un discurso armado mecánicamente y rígidamente y esto que entre todos estamos haciendo.
la flexibilidad de aprender a estar abiertos para darnos la oportunidad de poder escuchar algo dicho de otra manera y orientado hacia otra cosa. Esto es lo más importante. ¿Quién de ustedes se sigue conformando con pensar que es un bebé que todavía usa pañales? ¿Hay alguno acá? ¿Por qué si no usamos más pañales seguimos usando y complicándonos la vida con cosas que ya son viejas y que están muertas? Todo lo del ciclo anterior huele a podrido y el efecto que genera es indigesto, es tóxico. Porque hoy, que hay un nuevo patrón de instrucción, de energía, que supera las técnicas, los distraídos o los inércicos o los temerosos siguen apostando a lo que ya no sirve. Siempre lo nuevo tuvo esta complejidad. Hace 2000 años, por ejemplo, cuando un instructor quiso dar su mensaje, particularmente a una humanidad que lo necesitaba como el agua, casi fue desconocido. La mayor parte de las personas que son cristianas o que conocen la vida del instructor Jesús o del Cristo a través del instructor Jesús, creen que en su momento, hasta la crucifixión y unos años después, llegó a ser muy conocido, y es un error. Casi no lo conocía nadie ni lo escuchaba nadie. El efecto dominó fue hecho a través de energías que utilizaron en algunos casos a los apóstoles, pero que básicamente se basaron en lo que él implantó vibratoriamente. Eran apenas unos miles de personas que lo conocían, no mucho más, aunque esto parezca irrisorio. Sin embargo, hoy es conocido hasta abajo de las baldosas. Entonces siempre hay una dificultad. Lo mismo ocurrió con Buda. Era perseguido, era condenado, a pesar de que tenía discípulos. Lo mismo pasó con Krishna, con Apolonio de Tiana, Zoroastro. Siempre va a pasar esto. Pero hay que abrirse a lo nuevo. Quien se abre a lo nuevo no corre riesgos, pero quien se cierra sí. Si alguien se abre a lo nuevo va a golpear a su puerta. Va a pasar y va a cenar con él. Quien se abre a lo viejo va a tener el plato lleno de tierra y sin alimento. Entonces, entre probar seguir con lo mismo y abrirse a la renovación, sugerimos abrirse a la renovación. Acá nos preguntan si conocemos el libro y filosofía de un curso de milagros. ¿Qué opinamos? Es curioso, porque las informaciones internas que nosotros tenemos es que el milagro es una manifestación y la operatividad de leyes que la humanidad desconoce, actuando cuando es correcto y necesario. Entonces es curioso, decíamos, que la humanidad bastardee a partir de la lectura de un libro o de la influencia de un cierto curso o información, bastardee algo tan profundamente necesario y que hoy tiene un rol como nunca lo tuvo, que es el milagro. El milagro no puede ser estudiado, el milagro no puede ser provocado, el milagro no puede ser inventado, el milagro no puede ser fraguado. Prestidigitadores hubo siempre. Saibaba era un prestidigitador, un mago. Engañó a mucha gente. Sin embargo, hoy todavía hay quienes se preguntan si no era realmente un ser espiritual. No lo era. En una época donde él podría haber colaborado con retirar gradualmente a la humanidad de la compulsividad material, él que hacía materializaba. ¿Saben qué símbolo hay ahí? Ir en sentido contrario a la necesidad de la humanidad. A la humanidad no hace falta materializarle nada. Con la tarjeta y el efectivo, la humanidad materializa todo. ¿Cómo un instructor va a materializar algo para la gente? En vez de decirle, cuidado, suelte toda esa compulsividad por la materia, busquemos lo subjetivo. Entonces los seguidores decían, no, porque eso tiene una carga vibratoria muy grande. No. Eso tiene una fuerza mágica muy grande, de la cual él se aprovechaba. Y en los últimos años, como las cosas andaban mal, parece que algunos colaboradores se olvidaban de poner algunas de las cosas que materializaba, borrarle el hecho en China. Esto me lo dijo un seguidor de Saibaba que después de eso dejó de seguirlo. Hecho en China, materializar cosas que dicen hecho en China todavía es más difícil, ¿no? Quiere decir que las traía de China y las ponía en la mano de la gente. En definitiva, esto de los milagros es algo muy simple de entender. Cada vez que nosotros pongamos todo lo que tenemos que poner, hasta la última gota para atender una situación que realmente se nos mostró internamente que tiene que ser atendida, y no bastó
a pesar de poner todo, no bastó. Opera una ley que se llama la ley de la gracia o gracia. Y la gracia está directamente emparentada a lo que se llama milagro. ¿Por qué? Porque la gracia es un aspecto de la ley interna que es desconocido para la humanidad. La gente habla de la gracia, de la gracia, de la gracia, pero no sabe qué es la gracia. La gracia es un aspecto de la ley interna que compensa aquello que el ser, una vez que hizo y puso todo, aún le falta un poco. La gracia ocultamente hace que sorteemos situaciones después de haber puesto todo que de otro modo no podíamos sortear. Quiere decir, la gracia es lo que se llama el milagro. Es casi indiferenciable gracia de milagro, milagro de gracia. Lo importante es entender que es un aspecto de la realidad oculto que viene a nuestro encuentro según lo que estemos haciendo. Pero para que la gracia y el milagro acontezcan, el ser tiene que estar intentando responder a los estímulos interiores y espirituales que lo llevaron a asumir una situación determinada, una prueba determinada. Existen dos tipos de gracia, la gracia menor y la gracia mayor. Entonces, la gracia menor es un aspecto de la energía con la cual trabaja nuestra alma. Y la gracia mayor es un aspecto de la energía con la cual trabaja nuestro espíritu, nuestra mónada. Según lo que tiene que ser atendido en la materia, opera o nuestro espíritu o nuestra alma. Quiere decir, el voltaje de energía que maneja el espíritu es superior de otra condición y cualidad, mientras el voltaje de energía que maneja el alma está condicionado por las leyes planetarias de un modo en particular. Entonces, según sea lo que falte colocar, a partir de que pusimos todo, puede asumir o nuestra alma o nuestra mónada, quiere decir nuestro espíritu, el restante. Eso va a ocurrir siempre que el ser haya colocado todo. Por eso decimos que esta es época de milagros. ¿Por qué? Porque es época de colocar todo. No sería época de milagros si no fuera época de colocar todo. Aquel que se guarde el vuelto, aquel que especule, que se olvide, por más que haga todos los cursos de milagro, los va a hacer precisamente con una actitud egoísta. Por más que lea y relea el libro y siga los pasos, va a ser un egoísta, buscando beneficios personales. Pero aquel que se abre no necesita ni hacer curso ni leer libros, porque llegó a la síntesis de lo que hace falta, que es no guardarse nada y poner todo. Entonces, nosotros no podemos convalidar todas estas payasadas, que lo único que tienen, en definitiva, como propósito, es llenar el bolsillo de quienes las inventan, tomando verdades, distorsionándolas de un modo que sean aceptadas y que enrosquen a las personas. No hay nada peor que una verdad que es contada a medias o distorsionada. Porque uno percibe que hay algo cierto en lo que está diciendo el libro o el curso, pero no cierra. Y el que no está atento, aunque no le cierre, se lo come igual. Pero el que está atento, cuando algo no le cierra, deja de lado aquello que le resulta sospechoso, va en silencio a curvarse ante su interno y en esa búsqueda de silencio, alineación a la fuente de la verdad, espera indicaciones o confirmaciones. Eso también es abrirse a la gracia, abrirse al milagro, reconocer que uno no sabe nada y colocar nuestra ignorancia a los pies del Espíritu. Pero no podemos suplir esa ignorancia con cursos ni con libros. Un libro nos puede enseñar algo, esta charla nos puede colocar algo a disposición. Pero si cada uno de los que estamos en esta sala ahora no tuviéramos la capacidad de aprovechar esta oportunidad para reforzar el vínculo con la fuente esencial que está presente en nuestro interior, esta charla no sirvió para nada. Los invito a tirar todo lo que esta charla puso a disposición, si esa actitud no está presente. Si no pudiera sostener una actitud de interiorización y de alineación interna, no me animaría a estar frente a ustedes. Y una de las cosas que buscamos compartir es que precisamente cualquier tipo de actuación, cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de ofrecimiento que nuestra conciencia haga, tiene que depender de los estímulos internos, pasar a ser seres que por esa falta de egoísmo puedan sencillamente servir, simplemente servir.
Decíamos que íbamos a tratar dos cosas de los sueños, y esto de la vigilia y el sueño, esa etapa que está entre que nos estamos despertando y que no estamos despiertos, que mucha gente la vive continuamente, algunos más, otros menos, y cada uno con sus características. Y el sentido fundamental que tiene es el siguiente. Los seres somos tan rígidos que solamente podemos estar atentos a un mosaico de lo que compone la vida. La vida está descompuesta en un gran mosaico para nosotros. En todo sentido, no hace falta que lo aclaremos. Y forma parte de ese mosaico esto: o estoy dormido o estoy despierto. Como que categóricamente no existen otros planos, otros niveles y otras dimensiones que formen parte de la realidad, aunque no podamos confirmarla porque la podamos objetivizar. Entonces, este trabajo generalmente, porque hay excepciones, es un ensayo para la conciencia del individuo, para aprender a estar atento en una nueva dimensión de la realidad, que no es ni despierto ni dormido. Es un aspecto diferente. El ser no puede decir estoy despierto y me siento raro, o estoy dormido y me siento raro porque todavía no me terminé de despertar. No es ni lo uno ni lo otro, no importa cómo él lo pueda llevar. Es un ofrecimiento de la energía a una condición diferente a lo que es vigilia o sueño. Esto nos va preparando, nos va flexibilizando para que en algún momento, cuando entremos en la etapa más profunda de reconocimiento del paralelismo que existe en esta realidad respecto a vibraciones, energías, dimensiones diferentes, ya estemos lo suficientemente permeados. Hay cosas que, por ejemplo, las personas no tienen muy presente. El instructor Jesús hizo el mismo tipo de trabajo que se ofrece así, como decíamos, ni estar ni despiertos ni dormidos, cuando él hablaba en parábolas. La parábola tiene una condición que es idéntica a esa condición de semisueño. La parábola no es ni algo dicho directamente, ni racionalmente, ni especulativamente, sino que es algo dicho, sostenido por el interno y recargado con un patrón vibratorio que es capaz de estimular a la conciencia para desligarse de esa identificación rígida que tiene con la realidad material. Por eso el instructor Jesús hablaba en parábolas, que era una fuerte herramienta simbólica. El símbolo es la herramienta simbólica más elevada que existe. No hay lenguaje más sintético que el símbolo. La parábola tenía la capacidad de ofrecer con una síntesis inmensa energías de ejemplificación, de despertar, de concientización. Y algunas de las parábolas, para el consciente izquierdo, no revisten gran cosa, pero si uno se abre a la energía de la parábola, va a ser tocado como una especie de shock vibratorio por algo que está más allá del sentido aparente de lo que dijo Jesús. A veces las parábolas parecían casi para niños. Él decía, dejen que los niños vengan a mí. Y los seres a veces tenemos que retornar a ser niños para poder recibir lo que en esa rigidez de adultos no podemos abrirnos y recibir. Entonces, el instructor Jesús conocía el secreto de ese rango de energía intermedio. La parábola no tenía la energía del sueño ni la energía de la vigilia. Él era capaz de transformar el verbo en una energía intermedia, en una interfase. Entonces permeaba con el menor rechazo la conciencia de los individuos. Había enseñanzas que solo las daba por parábolas, porque si no el rechazo hubiera sido muy grande. Y así, en este estado de semisueño, no solo somos entrenados para aceptar energías intermedias, sino que se nos entrena para poder ser permeados por aspectos de la instrucción que en ese momento nos son ofrecidos fuera del sueño y fuera de la vida material de vigilia. Así, abiertos ese proceso, pasamos a ser herramienta de flexibilización de la vida planetaria. Nos preguntan si una enfermedad es siempre un débito kármico personal. Si una enfermedad es siempre un débito kármico personal. No hay forma, en este momento en el planeta, de que una enfermedad no tenga que ver con la ley de karma. Pero la persona pone muy objetivamente e inteligentemente el término personal. Para que una enfermedad
no sea exclusivamente una herramienta de purificación personal, el ser que vive aquella dolencia, aquella enfermedad, tiene que tener una relación tan amplia, profunda y estable con las necesidades planetarias que a través de esa enfermedad él pueda compensar karma planetario y humano. Muchos instructores que han padecido grandes enfermedades las han padecido para limpiar parte de los débitos planetarios y humanos. No estaban limpiando su karma personal, porque ese karma estaba lo suficientemente limpio y equilibrado. Pero solamente un instructor de alto grado, un ser que ya no está temeroso solo de lo que le pueda pasar a él, es capaz de ser herramienta de la vida cósmica para asumir el karma planetario y humano. Entonces, si el ser está enojado con la vida porque está enfermo, si está en pánico por el dolor o por la enfermedad, si está malhumorado, si cree que la vida fue injusta, si cree que lo va a dejar la mujer porque está enfermo, o la mujer que la va a dejar el marido, o ya debe tener otra u otro. Si todo eso está presente, la enfermedad es kármica. Porque ese ser hay que limpiarlo, obviamente. Limpiarlo y limpiarlo y limpiarlo, porque alguien que vive así necesita urgentemente limpieza. Ahora, si ese mismo proceso lo está viviendo un ser ampliado en conciencia, él se vuelca al centro más profundo de su ser y se abre como una flor para servir como canal de purificación de la vida planetaria. Él se abre para poder colaborar para que la basura que pudiera salir a través de esa enfermedad, que pudiera ser retirada del marco de la vida cósmica del planeta, sea retirada. Entonces la diferencia es muy grande, porque ese instructor está operando con la ley de karma, pero en el marco del espiral planetario kármico está operando en el margen más amplio que es el universal. Está atendiendo aspectos del karma universal, mientras que aquel que tiene miedo, está enojado, está frustrado, está angustiado, está estrictamente en el centro del espiral kármico que es el espiral kármico personal. Y vamos a ir terminando con este encuentro. Le agradecemos muchísimo la presencia de ustedes nuevamente. Más o menos todo fue tocado, si no de refilón, directamente. Es lo que intentamos, estar atentos a lo que nos iba mostrando la energía. Y este es un tema que generalmente suele estar en la mesa de trabajo, nunca está ausente, no falta. Es esta cuestión que tanta susceptibilidad genera, que es el maltrato al reino animal. Posiblemente en esta sala existe una gran cantidad de personas que maltratan animales, incluso sin sentirse maltratadores. Cuando voy y compro jamón, me como un pollo, me voy a comer el asadito, me como un pancho, estoy maltratando doblemente al animal. Estoy maltratando a la vaca, al pollo y al animal que soy. Porque realmente lo que está funcionando de mí es mi parte animal. Si realmente funcionara mi parte espiritual, no estaría comiendo eso. Si realmente funcionase mi parte espiritual, estaría ocupándome, en la medida que los estímulos internos abrieran camino para eso, ocupándome de ver cómo cooperar con un reino que fue martirizado desde hace miles y decenas de miles de años por la humanidad. La humanidad perdió una oportunidad enorme y no la está aprovechando. La perdió y no está intentando aprovechar esto de trabajar en sentido contrario al error. Cometió un grave error y nadie está trabajando, sino pequeñas minorías e individuos de modo aislado. Tenemos que tener el coraje de vernos como somos. A ver, ¿cómo se vería desde el punto de vista espiritual si puedo tener alimentos sin derramamiento de sangre y sin brindar dolor y elijo derramar sangre y generar dolor para comer? ¿Cómo un ser espiritual podría ordenar, poner en orden, en armonía, esto que estamos diciendo con sus prácticas espirituales, con sus creencias espirituales, con sus técnicas espirituales? Este es el mosaico del cual hablábamos. Mientras me meta en una de las piezas del mosaico y cumpla con lo que dice esa pieza, me siento buena persona, pero me meto tanto que no veo el resto, los otros pedazos, el resto de la cuadrícula. Y un ser espiritual tiene que tener la capacidad, el coraje de ver toda la cuadrícula y que no le importe lo que salte en esa mirada, que no le importe lo que la cuadrícula le esté denunciando a su conciencia,
Porque se supone que un ser espiritual quiere conocer lo que él es. Por eso está buscando el camino del espíritu. Y el espíritu le va a abrir la conciencia para que en vez de ver esa porción de realidad que lo satisface y lo hace sentir bueno, el espíritu le va a abrir el lente, como el lente de esa cámara, le va a hacer un plano amplio, una panorámica y le va a decir, perdón, la vida es todo esto. Vos estabas mirando acá, pero la vida es todo esto. Y ahí un poquito corrido donde vos estabas mirando, en esa parte de la cuadrícula, hay algo que vos tenés que hacer, hay algo que tenés que corregir, algo con lo cual tenés que cooperar. Entonces, esto del martirio del reino animal, de ser el lobo no solo del hombre, está muy bien aplicado, sino de los animales, es algo que tiene que ser corregido. Es una locura que una persona se desviva por su perro porque tiene una garrapata y sale corriendo al veterinario a comprarle garrapaticida. También compro el garrapaticida para nuestros perros, aclaro. Pero después se sienta con el perrito al lado, ya con el garrapaticida, a comerse un salmón o un pollo o un churrasco. ¿Alguno de ustedes vio una vaca vieja alguna vez? No, porque no existen, las matamos antes. Pero llegan a viejas a un nivel de deterioro en los tambos, llegan a viejas cuando ya no pueden servir como vientres. A veces les hacen tener cría y cría y cría y cría y están reventadas, flacas, pura piel y hueso, casi no pueden estar en pie y les siguen sacando terneros que después van a ser alimentados cuando la vaca reviente, en todo caso. Nosotros lo vemos, vivo en el medio de las sierras, en el campo, no vivo en la ciudad, en un lugar que es puro campo. Los vecinos están a medio kilómetro, 1 kilómetro, así, ¿no? Y hay vacas por todos lados. Nosotros tenemos vacas, pero las tenemos como hermanos del reino animal. Tenemos cerdos, rescatamos cerdos. Ahora los estamos por soltar dentro de unos meses, pues ya tiene un tamaño gigante. Y los rescatamos hace poco. Formamos parte nosotros de una red de rescate nacional. Los rescataron compañeros, hermanos de esta red en otras provincias y los fueron distribuyendo, porque el hombre que los llevaba para carnearlos en el momento para quien los quisiera consumir para ese día de Navidad. Esta persona los compró todos. Y hoy nosotros podemos decir que estos cerdos, sobre todo algunos de ellos, son casi como perros con nosotros. Antes de arrancar la gira para acá, uno de ellos, fuimos a visitar, se paraba en el alambre que le llega por acá, ponía la cabeza, nos daba besos para que lo acariciáramos. Y estaba en éxtasis. Y no podía entender cómo ese cerdo iba a ser carneado para estar puesto en la mesa de Navidad, donde si esa gente, que la mayoría termina borracha, le pones un cartón con forma de lechón, se lo come igual, porque están en cualquier cosa. Capaz que en el momento le cambiás el lechón y siguen comiendo corcho. Porque ya llega un momento, claro, aparte la actitud de comer como animales, cuando se supone que lo que están festejando esas personas es algo que tiene una importancia trascendental para el planeta. Entonces, todo esto está concatenado, no nos queremos ir por las ramas, pero es fundamental recuperar la relación con los animales y con los vegetales. Con los animales está más clara cuál es nuestra deuda. Esto que dijimos ya sirvió para entender cuál es la deuda. Con los vegetales no está tan clara. Nosotros despreciamos a los vegetales como alimento porque son el acompañamiento de los cadáveres que comemos en todo caso. Voy a comer un churrasco y lo acompaño con un poquito de ensalada. Voy a comer un pollo o un pavo con ensalada rusa, lo acompaño con una guarnición. Hasta en los restaurantes culturalmente está puesto. Guarnición es lo que va a acompañar al muerto. Porción es la que no va a comer muerto y tiene ganas de comerse una porción de papa frita. Esto es un relevamiento iniciático que estamos haciendo. Lo aprendimos de tanto buscar vegetales en los restaurantes. Me decían, ¿qué quiere? ¿Porción o guarnición? ¿Cuál es la diferencia? La guarnición es para el churrasco. No, la porción, porque como bastante bien. Entonces tenemos que rescatar al reino vegetal de este desprecio. Sobre todo una cantidad de vegetales que son arquetípicamente, y dentro del paradigma interno y oculto de la humanidad, los signados para alimentarnos. Cuando nosotros devoramos animales, estamos interfiriendo su evolución como bestias.
Pero también como bestias, al no entender la alimentación vegana, estamos despreciando a los vegetales. Para que un vegetal pueda evolucionar, necesita ser ingerido por seres que abran su conciencia como un templo para el vegetal. Y que el vegetal pueda ingresar a un aura de energía donde no solo es comprendido dentro de una ceremonia tan importante como la alimentación, sino que es abrazado con gratitud. ¿Y saben qué ocurre? Esta es una etapa de la transición planetaria donde cada vez hay más veganos, pero lamentablemente son muy egoístas. La mayoría de los veganos, y no soy ese tipo de veganos, la mayoría de los veganos están muy interesados y se emocionan y se ponen sentimentales por los animales, cosa que, si sirve para que no maten animales, está muy bien, pero comen los vegetales con indiferencia, simplemente para no comer animales. Entonces, una moneda no puede ser tal si solo tiene una cara, porque si tiene de los dos lados la misma cara es falsa. Entonces hay muchos veganos que son falsos, como moneda que tiene solo una cara. El veganismo implica reconocer no solo los derechos animales, sino reconocer los derechos vegetales. Que el vegetal tiene evolutivamente ganada una posición paradigmática, arquetípica en la relación con la conciencia humana, porque su evolución depende de eso. No hablamos de los vegetales que tienen que ser ingeridos por vacas o por otros animales o por cerdos, que son vegetales que también arquetípicamente las leyes planetarias en su contexto programaron para que sirvan de alimentación a esas especies. Estamos hablando de los vegetales que ya tienen una condición tal, dada ocultamente por la supranaturaleza planetaria que gobernó la naturaleza de la cual el vegetal forma parte, para que ese vegetal pueda entablar un vínculo ceremonial, protocolar con nosotros, que le venimos adeudando. Entonces, cuando nosotros entendamos bien de qué se trata la alimentación, que es de rescatar y de recuperar vías de circulación energética en el planeta, que están casi anuladas, muchas se han disuelto totalmente, del mismo modo que se disuelven o se anulan o se atrancan las venas del ser o las arterias cuando fuma, cuando toma alcohol, cuando come grasas. Lo mismo ocurrió con una gran cantidad de vías de circulación sutil de energía del planeta, cuando nosotros nos tornamos asesinos y martirizadores del reino animal y también indiferentes crónicos para el reino vegetal. Tenemos que revertir eso, aunque seamos una pequeña minoría, revertirlo. Necesitamos ofrecer este templo que tendríamos que tener disponible y abierto al reino vegetal. Entonces ahí seríamos realmente seres que estuviéramos colaborando con el rescate en este planeta. Porque la mayoría se ocupa de rescatarse a sí mismo, o de rescatar o resguardar los valores que desea mantener, sean materiales, sean morales, y todo esto hay que empezar a cambiarlo, a transformarlo. Y necesita coraje, receptividad, flexibilidad, pero sobre todo un profundo amor para reconocer y cumplir con la voluntad interior. Muchas gracias. Muchas gracias.